This is Pastor John Vignes from Apple Valley, Minnesota, and with me is Carlos Jimenez from Ecuador, and I will be preaching the message in English, and Carlos will be translating in Spanish. Hello. Hola a todo el mundo. The title of the message is The Cross and the Law, The Cross and the Law. El título del mensaje es La cruz sobre la ley. The focus of our faith must always be in Jesus and what Jesus did at the cross. When I'm preaching and mention the cross, I'm always referring to Jesus and what he did at the cross. El enfoque de nuestra fe siempre debe ser en Jesús, en todo lo que él hizo en la cruz, y cuando estoy predicando este mensaje, siempre me refiero a Jesús y a lo que él hizo en la cruz. Paul's focus in his preaching was the cross. We find this in 1 Corinthians chapter 1, verses 17 through 18. For Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with the wisdom of words, the words of men, lest the cross of Christ should be made of none effect. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us that are saved it is the power of God. El enfoque de Pablo sobre la predicación acerca de lo que hizo Jesús en la cruz, lo podemos encontrar en la primera de Corintios del 17 al 18. ¿Por qué Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio? No con sabiduría de palabras de hombres, sino para que no sea inamovible este mensaje de que Cristo hizo en la cruz, porque la predicación de la cruz es una locura para los que parecen, pero para nosotros los que somos salvos en el poder de Dios no lo es. Christ did not send Paul to baptize. Christ sent Paul to preach the gospel. Christ sent Paul not to preach with words of men, lest the cross of Christ should be made of none effect. The preaching of the cross is to them that perish foolishness. The preaching of the cross to us that are saved is the power of God. The preaching of the cross brings the power of God. Isn't the power of God what we want? A demonstration of God's power. We want a demonstration of God's power. I have no power on my own. I can't heal anybody. I can't save anybody, but the power of God can and will. Cristo no envió a Pablo a bautizar. Cristo envió a Pablo a predicar el evangelio. Cristo envió a Pablo no a predicar con palabras de hombre. Cristo no sea que la cruz de Cristo vaya a quedar sin efecto. La predicación de la cruz es necesaria para todas las personas y las almas que se pierden. La predicación de la cruz nos hace salvos bajo el poder de Dios. La predicación en la cruz nos trae poder, nos trae hacia Dios, y no solamente el poder de lo que creemos, sino el poder de tener la confianza y la fe de Dios. Paul preached the cross because it brought the power of God. I'm preaching the cross because I want to see the power of God demonstrated. I want to see God's power demonstrated right now. I want to see people saved, healed, and delivered and set free. I want to see the power of God demonstrated. My focus will always be the cross, the cross, the cross. I want that to say that to you again. My focus will always be the cross, the cross, the cross. Pablo predicó la cruz porque traía el poder de Dios. Estoy predicando el efecto de la cruz porque quiero ver demostrado el poder de Dios en cada uno de ustedes. Quiero ver el poder de Dios demostrado aquí, ahora mismo, en este instante. Quiero ver a la gente salva, sana, liberada y librada de todo pecado. Quiero ver el poder de Dios demostrado. Mi enfoque siempre será la cruz, la cruz, la cruz. Y quiero decirles nuevamente que el enfoque de esto siempre va a ser la cruz, la cruz y la cruz. In Matthew chapter 16, verses 24 and 25, it says, Then Jesus said unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake will find it. En Mateo 16, 24 al 25, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, o me va a negar a mí mismo, tomen la cruz y síganme, porque el que quiere salvarse su vida y no la quiere perder, al momento en que me ignore, ignorará todo el sacrificio que ocurrirá en la cruz. Most people read the scripture and look at it negatively. They say it with a long face. Oh, I have to pick up my cross. Oh, God wants me to suffer.
Oh, God's going to make me do something I don't want to do. Oh, God's going to make me go somewhere I don't want to go. People will say, oh, I guess this is a cross that I'll have to bear. La mayoría de la gente lee este mensaje y lee estas escrituras y piensan inmediatamente de manera negativa. Lo que dice lo dicen con cara alargada, tengo que recoger mi cruz. Dios quiere que sufra, Dios quiere que me obligue a pasar por momentos de pena. Dios me quiere hacer ir a lugares que no quiero ir. La gente dirá, oh, creo que esta es la cruz que tendré que llevar siempre, y lo miran como un sacrificio. What does the scripture mean? Jesus said, if anyone desires to come after him, we must take up our cross. Do you desire to come after Jesus? Do you desire Jesus? Then listen to what the scripture says. We must deny ourselves. This means we must not live our Christian life in our own strength, in our own ability, by our own works, or without the help of Christ. If we do this, we'll fail. We must take up our cross and follow Jesus. How do you do this? By putting your faith and trust in Jesus and what he did at the cross every second, every minute, every hour, every day. The focus must always be the cross, the cross, the cross. Now, how do we follow Jesus? If the cross is the focus of our faith, then we're in Christ. If we're in Christ, don't we go where Jesus goes? This is how we follow Jesus. We stay in Christ. ¿Qué significa? Debemos negarnos a nosotros mismos. Cuando Jesús vino acá en pos de salvarnos, debemos tomar nuestra cruz, desear seguir a Jesús, desear a Jesús y luego escuchar lo que dicen cada una de sus escrituras. Debemos negarnos a nosotros mismos. Esto significa que no debemos vivir nuestra vida cristiana con nuestras propias fuerzas o con nuestras propias habilidades, como nuestras propias obras, pero con la ayuda de Cristo. Si hacemos esto, no fallaremos. Debemos tomar la cruz y seguir a Cristo. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa seguir a Cristo? Al poner nuestra fe y su confianza en Él, en Jesús y en lo que hizo Él en la cruz por cada uno de nosotros, el sacrificio. Cada segundo, cada minuto, cada hora, todos los días, nuestro enfoque debe ser siempre en la cruz, en la cruz, en la cruz. ¿Cómo seguimos a Jesús? Si la cruz es el centro de nuestra fe, entonces estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, no vamos directamente a Jehová, a Jesús. Y así como seguimos a Jesús, permanecemos en Cristo. There are two ways that we can live our life. In Matthew 16, verse 25, it says, whosoever will save his life shall lose it, and whosoever will lose his life for my sake will find it. Hay dos formas en las que podemos vivir nuestras vidas. En Mateo 16 al 25 dice, porque el que quiera salvar la vida, en muchas la perderá, y el que la pierda, su vida por una causa mía, la encontrará nuevamente. So one way that we can try to live our life is to save our life. This means that we can try to live our Christian life in our own strength, in our own ability, with our own works. We try to live without the help of Christ. We're saved, but we try to live our life without the help of Jesus. If we live our life in this manner, we'll be defeated. We will not walk in victory. Podemos intentar salvar nuestra vida siempre. Esto significa que podemos intentar vivir nuestra vida cristiana con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias habilidades y con nuestras propias obras, pero siempre en Cristo. Tratemos de vivir sin la ayuda de Cristo en un momento y van a darse cuenta de que no estamos siendo salvos, de que las cosas no andarán bien. Somos salvos, pero tratamos de vivir nuestra vida sin la ayuda de Jesús muchas veces. Y si vivimos nuestras vidas de esa manera, seremos derrotados. No podemos caminar victoriosos si no estamos en Cristo. The second way we can try to live our life is to lose our life. We choose to put our faith and trust in Jesus. We choose to put our faith in Jesus and what he did at the cross. Then we lose our life. This means we lose the life that we lived in our own strength and ability, but now we live our life in the strength and ability of Christ. Podemos elegir perder la vida. Elegimos poner nuestra fe y confianza en Jesús. Elegimos poner nuestra fe y confianza en lo que hizo Jesús en la cruz. Entonces, si nosotros no miramos esto, perderemos nuestra vida. Esto significa que perdemos la vida que vivimos con nuestras propias fuerzas, nuestras habilidades. Ahora vivimos nuestra vida con fuerza y con la capacidad que nos da Jesucristo. We do not ignore the cross, we embrace the cross.
If we embrace the cross, we'll lose the life that we live in our own strength and ability. If we embrace the cross, we'll gain the life that we live in the strength and ability of Christ. The focus of our faith must always be the cross, the cross, the cross, every second, every minute, every hour, every day. No ignoramos la cruz, abrazamos la cruz. Si abrazamos la cruz, no perderemos la vida. Quienes vivimos en nuestras propias fuerzas y habilidades, si abrazamos la cruz, ganamos vida eterna y vivimos en plenitud con Cristo. El enfoque de nuestra fe siempre tiene que ser la cruz, la cruz, la cruz. Cada segundo, cada minuto, cada hora, todos los días debemos pensar en Él y en la cruz. This is what has happened to me since I made the cross the focus of my life. I'm no longer full of pride because I realize God did it, not me. I realize that I'm living my life in His strength and ability, not mine. I realize it's not about me, it's about Him. I realize that Jesus paid a great price for me, and this makes me love the cross and Jesus. I realize how good God was and how wicked I was. This makes me grateful to God. Esto es lo que me ha pasado directamente a mí, en el momento de que puse mi vida sobre la cruz y sobre todo lo que hizo Jesús. Ya no estoy lleno de orgullo. Me doy cuenta de que Dios cada vez y cuando me ayuda, me da la mano. Me doy cuenta de que estoy viviendo mi vida con su fuerza, con su fortaleza, con todas sus habilidades y que está poniendo esas cualidades dentro de mi vida. Me doy cuenta de que no se trata de mí, de que se trata de Él, de sus motivos, de sus principios y de su propósito. Me doy cuenta de que Jesús pagó el precio por mí. Es esto lo que me hace amar a la cruz y me hace amar a Jesús. Me doy cuenta de lo bueno que era Dios y no lo malvado que era yo. Esto me hace dar gracias cada día a Dios y a Jesús. I can't believe that God saved me. I love the Christ and the cross more every day. I live in victory. I live my life in Christ. God's power and love flow through me to other people. Don't ignore the cross. Take up the cross and follow Jesus. Don't ignore the cross. Take up the cross and follow Jesus. Don't ignore the cross. Take up the cross and follow Jesus. No puedo creer hasta ahora de que Dios me salvó con lo que hizo en la cruz. Amo a Cristo y a la cruz cada día más. Vivo en victoria. Vivo mi vida en Cristo. El amor y el poder de Dios fluye a través de mí hacia otras personas. No ignores la cruz y toma tu cruz y sigue a Jesús. No ignores la cruz, toma la cruz y sigue a Jesús. No ignores la cruz, toma la cruz y sigue a Jesús. The title of the message is The Cross and the Law. What is the law? The law stands for the 10 Commandments. The law stands for any laws that your church or denomination imposes upon you. The law stands for any laws that you put on yourself. For instance, I'm going to pray 1 hour every day. I'm going to read 5 chapters of the Bible every day. I'm going to fast every week. These are laws. El título del mensaje, nuevamente recapitulando, es La cruz y la ley. ¿Qué es la ley? La ley representa los 10 mandamientos. La ley representa cualquier ley que su iglesia o denominación imponga. La ley representa cualquier ley que se imponga como cristianos a cada uno de ustedes. Voy a orar, por ejemplo, 1 hora todos los días. Voy a leer 5 capítulos de la Biblia todos los días. Voy a ayunar por lo menos 1 vez o 2 o 3 veces a la semana. You must follow the law in the correct manner or you will fail. The 10 Commandments are good. If the church and denominational laws are scriptural, they're good. Certainly prayer, Bible reading, and fasting are good. But as good as all these things are, if we use them in the wrong manner, we won't have the victory. They can actually hurt us if done in the wrong manner. I'm not telling you not to obey the 10 Commandments. I'm not telling you not to pray and read the Bible or fast. I'm telling you to get the correct response, the response you desire. You must do it in the right way. Debes seguir la ley de manera correcta, o si no, o de lo contrario fallarás. Los 10 mandamientos son buenos. Si la iglesia y las leyes que ellos te imponen son bíblicas, van a ser buenas. Ciertamente la oración, la lectura de la Biblia y el ayuno son buenos, pero por muy buenas que éstas sean, las cosas, si usamos de manera incorrecta, no tendremos victoria en Cristo. De hecho, pueden dañarnos si lo hacemos de manera incorrecta.
No estoy diciendo que no obedezcáis los 10 mandamientos. No estoy diciendo que no ores o que no ayunes o que no leas la Biblia. Al contrario, te digo que obtengas la respuesta que deseas, pero debe usarse todo de manera correcta. Let's look at the Ten Commandments. I love the Ten Commandments. In fact, I wrote a track about the Ten Commandments. The title was God Spoke and God Wrote. Vamos a revisar los 10 mandamientos. Realmente amo los 10 mandamientos. De hecho, escribí un tratado sobre los 10 mandamientos y te daré uno de estos hoy. El título es Dios habló y Dios escribió. The Ten Commandments were very important to God. When he gave the Ten Commandments, he did not have a man speak for him. God spoke himself. When he gave the Ten Commandments, he did not have a man write for him. God wrote them with his own fingers on tablets of stone. The commandments were simple, clear, and direct, so we could understand and follow them. Where were the Ten Commandments stored? In the Ark of the Covenant, which was in the tabernacle in the Holy of Holies. The Holy of Holies is the most sacred part of the temple. Los 10 mandamientos eran muy importantes para Dios. ¿Cómo sabemos eso? Cuando Él nos dio los 10 mandamientos, no tenía un hombre que hablara por Él o una persona que intercediera. Él lo hizo, Él habló directamente. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, no tenía un hombre que los escribiera. Dios los escribió con su propio dedo, con su propio puño y letra sobre la piedra. Los 10 mandamientos eran simples, claros, directos, que podríamos entenderlos y todos seguirlos. ¿Dónde se almacenaron los 10 mandamientos? En el Arca de la Alianza. En el Arca de la Alianza que estaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, en la parte más sagrada del templo. How did the children of Israel receive the Ten Commandments? The people had to purify themselves 3 days before they could go and meet God and receive his commandments. On the third day, Moses brought the people forth to the mountain, and there was thunder and lightning, and the mountains shook, and smoke ascended from it, and a trumpet blew louder and louder, and then God spoke. Wouldn't that get your attention? I think you'd throw yourself face down in the dirt. I don't think you'd want to break one of his commandments. I don't think you'd question if there was a God. ¿Cómo recibieron los hijos de Israel los 10 mandamientos? La gente tuvo que purificarse durante 3 días antes de poder encontrarse con Dios y recibir sus mandamientos. Al tercer día Moisés llevó al pueblo al monte. Hubo truenos, hubieron relámpagos, la montaña tembló, el humo ascendió de él, la trompeta sonaba cada vez más fuerte. Entonces Dios habló. Do you think the Ten Commandments were important to God? Yes. If the commandments are important to God, don't you think they should be important to us? You know that every one of us has broken every commandment. I've broken every commandment, so I'm not judging you. And I want to go through these commandments one by one so you can see what I'm telling you is true. No llamaría su atención si esto pasara. Creo que te tirarías boca abajo al suelo. No creo que quieras romper uno de esos mandamientos, porque no creo que te vayas a preguntar si Dios existe o no. Pero ¿crees en los mandamientos o crees que los mandamientos de Dios son importantes? Mi respuesta es sí. Si los mandamientos son importantes para Dios, ¿no crees que deberían ser importantes para cada uno de nosotros? ¿Sabías que todos hemos quebrado alguna vez un mandamiento? He quebrado todos los mandamientos. Sí, ciertamente, porque soy imperfecto, soy humano. No te estoy juzgando. Repasemos cada uno de los mandamientos y vamos a darnos cuenta de eso. Commandment 1, you shall have no other gods before me. In Matthew 22 and verse 37, Jesus said unto them, you shall love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your mind. So if we love anything more than the Lord, we've set another God before him. En el primer mandamiento, el cual dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Mateo 22 al 37, Jesús dijo, amarás a tu Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Si amas algo más que el Señor, has puesto otro Dios delante de él, serás juzgado. We have broken this commandment. Nosotros hemos quebrado muchas veces este mandamiento. Commandment 2, you shall not make any graven images. If we give our time and devotion to anything other than God, we're worshiping a false God, an idol, or a graven image. We are not to worship statues or idols made with our hands. We're not to worship a man. No man is infallible. We're not to worship false images we make up in our minds.
Many people believe that God is a God of love and mercy and prosperity, but they refuse to believe that God is also a God of judgment and wrath. If we do not believe every attribute that the Bible gives to God, we're worshiping a false God, a God that we made up. We have broken this commandment. En el segundo mandamiento dice que no tienes que adorar falsos dioses o adorar falsas imágenes. En el momento de que nosotros damos con devoción o vemos con devoción a imágenes o a cosas que sean distintas a Dios, en ese momento estamos quebrando este mandamiento. Por ejemplo, cuando adoramos ídolos, cuando adoramos a otras personas, a algún político importante o alguna imagen como tal, nosotros estamos saliendo de ese mandamiento, estamos rompiéndolo. Mucha gente cree que Dios es un Dios de amor, de misericordia, de prosperidad. Se niegan a creer que Dios también es un Dios de juicio, un Dios de ira. No, si no creemos en todos los atributos de la Biblia que Dios nos ha dado, estamos adorando a un falso Dios. Entonces estamos quebrando este mandamiento. Commandment 3, you shall not take the name of the Lord in vain. We must treat God's name with our greatest respect. God's name is not to be used in cursing or jokes. If we call ourselves Christians but don't live our lives for him, we are using his name in vain. We have broken this commandment. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Deberás tratar el nombre de Dios con todo respeto, con el mayor respeto y devoción posible. El nombre de Dios no debe ser usado para maldiciones o para bromas. Si nos llamamos cristianos, pero no vivimos nuestras vidas para Él, estamos usando su nombre en vano. Commandment 4, remember the Sabbath day to keep it holy. Is Sunday the Lord's day or is it yours? Sunday is a day that God is blessed above all the other days of the week. Do you go to church? What is your attitude during worship and preaching of the word? What is your attitude toward the church and Christians? Are you honoring the Sabbath? El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para separarlo al Señor. ¿Es el domingo el día del Señor o es tu día? El domingo es un día de Dios, es un día que nos ha bendecido, que nos ha regalado en la semana. Vas a la iglesia, te congregas. ¿Cuál es tu actitud durante la adoración, durante la predicación de la palabra en la iglesia? ¿Cuál es tu actitud hacia la iglesia y hacia el resto de tus hermanos cristianos? ¿Estás realmente adorando al Señor o estás simplemente participando, pero sin prestar atención? Commandment 5, honor your mother, your father, and your mother. Have you always loved, honored, and respected and obeyed your parents in a way that is pleasing to God? I believe we've all broken this commandment. Mandamiento 5, perdón. Honra a tu padre y a tu madre. Siempre has amado, has honrado y respetado y obedecido a tus padres de la manera en que le agrada a Dios. Commandment 6, you shall not kill. To kill is to murder or take the life of another. The Bible indicates that life begins at conception. The Bible warns us that if we hate someone, we're murderers. In 1 John 3:15, it says, whosoever hateth his brother is a murderer, and you know that no murderer hath eternal life abiding in him. If you hate or slander someone, destroy them with their words, God looks at you as a murderer. Racism would also be a form of murder. We've all broken this commandment. El mandamiento número 6, no matarás, no asesinarás o no le quitarás la vida a otra persona. La Biblia indica que la vida comienza desde la concepción, no desde después de la concepción, según Salmos de 13 al 18. La Biblia nos advierte que si odiamos a alguien también nos convertimos en asesinos. En Juan 3 al 15, cualquiera que aborrece a su hermano es un homicida. Y si sabéis que ningún homicida tiene vida eterna para él, si odias o calumnias a una persona destruyéndola con palabras, Dios te ve como un asesino. O si tú practicas el racismo, practicas la discriminación, también te conviertes en un asesino. Commandment 7, you shall not commit adultery. Any sex outside of marriage is adultery. The Bible defines marriage as a union between a man and a woman. Jesus indicated that when we lust in our hearts for another, we've committed adultery. We are not to commit adultery in our heart. Pornography causes us to lust. In Matthew chapter 5 and verse 27 and 28, Jesus said, you've heard that it was said in the days of old, you shall not commit adultery.
But I say to you that whosoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery in his heart. And also, when we say that we're Christians and we live as the world does, we've committed spiritual adultery. We've been unfaithful to the Lord. We have all broken this commandment. Mandamiento número 7. No cometerás adulterio, cualquier sexo que fuera parte del matrimonio. La Biblia defiende este mandamiento como la unión entre el hombre y la mujer en Génesis 2:24. Jesús indicó que cuando coincidimos o cuando amarramos nuestro corazón con el de la otra persona hemos cometido adulterio. No debemos cometer adulterio nuestro corazón, por ejemplo, la pornografía que nos provoca la injuria. En Mateo 27 al 28, ustedes han oído que se dijo de antaño que no cometerás adulterio, pero yo los digo que cualquiera que mirara a otra mujer que no sea suya y la deseara, estaría cometiendo adulterio en su corazón. Cuando decimos que somos cristianos y vivimos como lo hace el mundo, hemos cometido directamente un adulterio espiritual. Hemos sido infieles al Señor. Commandment 8, you shall not steal. Have you ever taken anything that does not belong to you? Have you borrowed money and not paid it back? Have you cheated on your taxes? Have you taken government benefits when you were capable of working? Have you wasted time on your job when you should be working? Then you have stole. We also can steal from God. In Malachi chapter 3, verses 8 and 9, it says, will a man rob God? You have robbed me, but you say, in what way have we robbed you? In tithes and offerings. It says, you are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. A tithe is 10% of our income. We are to give this tithe to our local church. Just as we must provide financially for our families, we must provide for our church family. El octavo mandamiento, no robarás. ¿Has tomado alguna vez algo que no te pertenece? ¿Has pedido dinero prestado y no has pagado de vuelta? ¿Has hecho una trampa con tus impuestos o has obtenido algún beneficio del gobierno cuando eres capaz de trabajar? ¿Has perdido tu tiempo de trabajo como que estuvieras trabajando y invirtiéndolo en otras cosas que no sea lo que te están remunerando? Entonces has robado, has roto este mandamiento. En Malaquías 3, del 8 al 9, robará el hombre a Dios. Sin embargo, me has robado. Pero dices, ¿de qué manera te hemos robado? En los diezmos, en las ofrendas. Es una maldición robar de esa manera, porque nosotros en el momento en que damos el 10% de nuestros ingresos hacia la iglesia, nosotros estamos contribuyendo con el resto de nuestra familia cristiana. Commandment 9, you shall not bear false witness. That means you shouldn't lie. Have you ever told a lie? We don't take lying very seriously, but God does. In Revelation 21 and verse 8, it says, but the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. I believe we've all broken this commandment. En el mandamiento número 9, no darás falso testimonio o no mentirás. ¿Alguna vez has mentido? No has tomado en serio las mentiras muchas veces, pero Dios sí lo hace. En Apocalipsis 21 al 8, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicadores, los hechiceros, los idólatras y todo aquel mentiroso tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte, la segunda muerte. Commandment 10, you shall not covet. Have you ever desired something that belongs to another? Then you're guilty of coveting. El mandamiento número 10, no codiciarás. Si alguna vez has deseado lo que le pertenece a otro, eso es codicia. You see that each one of us has broken every commandment. The Bible says if we broke one commandment, we've broken them all. Why should God let us into heaven when we've broken every commandment? Si se dan cuenta de que cada uno de nosotros ha quebrado todos los mandamientos, porque Dios nos da 10 mandamientos que ninguno de nosotros puede seguir. Okay. Now, why would God give us 10 commandments that none of us can follow? Why would God give us 10 commandments that none of us can follow? It shows us our need for Jesus. One of the biggest problems also is that we don't see our sin. God sees our sins, but we don't. The 10 commandments show us our sins. Sin is so powerful that we need Jesus. We can't stop sinning on our own. We need Jesus.
Sí se dan cuenta de que, de que Dios nos dio esos 10 mandamientos para seguirlo, pero ¿por qué nos da esos 10 mandamientos? Nos muestra la necesidad que tenemos cada uno de nosotros sobre Jesús. Uno de los mayores problemas que tenemos es el que no vemos nosotros el pecado, de que no nos damos cuenta que estamos pecando por nuestra naturaleza pecaminosa. Dios ve nuestros pecados, pero nosotros no. Los 10 mandamientos nos muestran nuestros pecados. El pecado es tan poderoso que necesitamos siempre de la presencia de Jesús y siempre recordar lo que Él hizo en la cruz. No podemos dejar de pecar por nuestra cuenta. Necesitamos siempre a Jesús. There's a right way and a wrong way to follow the Ten Commandments. The right way is in Christ. The wrong way is in our own strength and ability. Before Christ, if we tried to follow the law, we did it in our own strength and ability. Do you know that even after we accept Christ and are filled with the Holy Spirit, we can still try to follow the law in our own strength and ability? The result is the same. We will fail. ¿Hay alguna forma correcta? Hay una forma correcta e incorrecta de seguir los mandamientos. La forma correcta es si lo hacemos a través de Cristo. El camino incorrecto o equivocado es si lo intentamos hacer a través de nuestras propias fuerzas y habilidades. Ante Cristo, si tratamos de seguir la ley, lo hicimos con nuestra propia fuerza y habilidad. ¿Sabías que después de que aceptamos nosotros a Cristo, somos llenos del Espíritu Santo? Todavía entonces, ¿por qué la gente sigue rompiendo los mandamientos y poniendo en cuenta su fuerza y sus habilidades? El resultado va a ser siempre el mismo. Vamos a estar fallando. Let's look at the Apostle Paul. Before Christ, Paul was zealous for God. Let's look at Paul's credentials. They're found in Philippians chapter 3, verses 4 through 6. Though I might also have confidence in the flesh, if any man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more, circumcised the 8th day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. Veamos lo que hizo el apóstol Pablo. Antes de Cristo, Pablo era celoso por Dios. Veamos las credenciales de Paul. Filipenses 3, del 4 al 6. Aunque también podría tener confianza en la carne, si algún otro piensa que tienen de qué confiar en la carne, yo más circuncidado a través del 8º día y del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín, heredero de los hebreos, en cuanto a la ley de los fariseos y en cuanto al celo, perseguía a la iglesia, tocando la justicia y tocando esta ley que era irreparable. Paul was saying, if you want to brag, I can brag more. Look at my credentials. Circumcised the 8th day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews, concerning the law, a Pharisee, zealous for God. Paul's credentials were he was Jewish. He was a Hebrew of the Hebrews. He was taught by Gamaliel, one of the greatest teachers of Paul's time. Didn't God give the Jewish people the law, the 10 commandments? Don't you think that Paul was doing everything he could to obey the 10 commandments? A través de ver las credenciales de Paul, que Paul era el hebreo más importante de los hebreos, que era una persona de la que Jesús más confiaba y que la iglesia empezó a través de lo que él hizo, y después de ver todas las credenciales, y Paul podría presumir de que nadie más que él podría sacar adelante o aliviar todos estos mandamientos sin problema. Paul thought he was blameless in the law, yet look at what the Bible says. Paul was persecuting the church. He was putting Christians in prison. Ultimately, many of those Christians were put to death. Was Paul blameless? No. Wasn't Paul breaking the 10 commandments by persecuting Christians? Yes. Yet Paul thought he was blameless in the law. Paul thought he was doing good for God. Paul estuvo persiguiendo a los cristianos. Paul estuvo haciendo todas estas cosas, pero ¿ustedes creen que en el momento de que él perseguía a los cristianos estaba actuando de manera correcta? No, claro, prácticamente estaba actuando de la manera correcta, estaba rompiendo los mandamientos a pesar de todas sus credenciales. Why couldn't Paul follow the 10 commandments? ¿Por qué Paul no podía seguirlos o Paul no podría seguir los 10 mandamientos? He wasn't saved at this point. He tried to follow the law in his own strength and ability, and he failed. Then Paul has his Damascus Road experience. He gets saved. He's filled with the Holy Spirit,
but he still can't follow the Ten Commandments. If Paul is saved and filled with the Holy Spirit, shouldn't he be able to follow the Ten Commandments? Shouldn't we be able to follow the Ten Commandments? You'll see in Romans chapter 7 that at first Paul failed. ¿Por qué Pablo no pudo seguir los 10 mandamientos? No fue salvo en ese momento. Trató de seguir la ley con su propia fuerza y habilidad, pero fracasó. Pablo tenía su experiencia en el camino a Damasco. Se salva, está lleno del Espíritu Santo, pero todavía no puede seguir los 10 mandamientos. Si Pablo es salvo y lleno del Espíritu Santo, no debería de poder seguir los 10 mandamientos, ¿no creen ustedes? No debería poder seguir los 10 mandamientos sin ningún inconveniente, problema. Hay que ver Romanos 7, que al principio Pablo falló muchas veces. Many of us are saved and filled with the Holy Spirit, yet we fail. Why? Because even after we're saved and filled with the Holy Spirit, we feel that we can obey the Ten Commandments by our own strength and our own ability. Without Jesus, we will fail every time. Muchos de nosotros somos salvos y llenos del Espíritu Santo después de haber aceptado a Cristo en nuestras vidas, pero siempre terminamos fallando al no seguir todos los mandamientos. ¿Por qué ocurre esto? Porque incluso después de ser salvos y llenos del Espíritu Santo, sentimos de que podemos obedecer los 10 mandamientos por nuestra propia fuerza y nuestra propia cuenta y nuestra propia habilidad. Sin Jesús fallamos. Ténganlo claro. These are some things Paul said about the law in Romans chapter 7. In Romans 7 and verse 12, it says, "Wherefore the law is holy, the commandment is holy, just and good." The law is holy, the commandment is holy, and just and good. Paul recognized this and he wanted to obey the law. Estas son algunas de las cosas que Pablo dijo acerca de la ley aquí en Romanos 7. Esto veamos en el versículo 12 de Romanos 7. Por lo tanto, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno y necesario. La ley es santa, el mandamiento es santo y solo y bueno. Pablo reconoció esto y quiso obedecer la ley. In Romans 7 and verse 22, Paul said, "For I delight in the law of God according to the inward man." This shows that Paul was a Christian. He delighted in the law and in his inward man, and in his spirit, he wanted to obey the law, yet Paul was failing miserably. En Romanos 7:22, ¿por qué me deleito sobre la ley de Dios según el hombre interior? Esto muestra que Pablo era cristiano. Él se deleitaba en la ley del Señor y era un hombre que estaba actuando con todas sus fuerzas y con todo su espíritu, pero quería obedecer la ley. Al final Pablo terminaba fallando miserablemente en muchas ocasiones. In Romans 7 verses 14 through 19, I'm gonna give you my translation of this passage. It's a tongue twister, but basically Paul is saying, I want to do good. I don't want to sin. I hate sin with everything in me. I'm trying not to sin, yet I keep sinning. I can't stop. I need help. Pablo, en Romanos 7, 14 al 19, esta es una traducción breve mía, pero en este pasaje Paul está diciendo prácticamente, quiero hacer el bien, no quiero pecar, odio el pecado, con toda mi fuerza intento no pecar, sin embargo sigo pecando, no puedo parar, necesito ayuda. Paul got to the point where he said, "O wretched man that I am, who shall deliver me?" Have you ever been at the point where you cried out to God, "O wretched man that I am, O wretched woman that I am, who shall deliver me?" Paul asked the right question. He could not deliver himself. Who can deliver me? Jesus. Put your faith and trust in Jesus and what he did at the cross, and the Holy Spirit will give you power over sin. En Romanos 7:24, Pablo dice muchas veces, mira qué tan miserable soy yo, a pesar de tener todas estas riquezas y todos los beneficios. ¿Quién me librará de este cuerpo en el momento de la muerte? Recuerda que Pablo es salvo, está lleno del Espíritu Santo. Él sabe que con los mandamientos, él se mantendrá sobre la ley de Dios. Pero sin embargo, Pablo quiere obedecer los mandamientos, pero cae y falla. ¿Por qué falla? This is the Apostle Paul, and he's failing. Why? It's because he's trying to obey the Ten Commandments in his own strength, in his own ability. If the Apostle Paul can fail by following the Ten Commandments in the wrong way,
so can me, so can we. There's a right way to follow the commandments. There's a wrong way to follow the commandments. And if we do it the wrong way, we will fail every time. Pablo llega al punto en que dice, qué miserable soy yo, ¿quién me librará? Alguna vez he estado en el punto de clamarle más a Dios, o alguna vez has estado en el punto de llorarle directamente al Señor y pedirle su salvación y pedirle su liberación. Si pones tú la fe en Jesús, la confianza en todo lo que hizo en la cruz, el Espíritu Santo te dará poder sobre todo pecado. There's some teaching that we are living in the New Testament times and the law is passed away. They say we're living under grace and not law. Therefore, they give the law little attention. But I want you to know that in the New Testament, the times that we're in, we must follow the law. We find this in 1 John chapter 5 and verse 3. For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not grievous. The law is holy, just, and good, and God wants us to obey his commandments. Hay algunos que están enseñando que vivimos en nuestros tiempos a través del Nuevo Testamento y a través de la ley. Pero tanto le dan en la época de la ley, pero quiero que sepas de que los tiempos de nuestro testamento en los cuales estamos debiendo y estamos siguiendo la ley de Dios. En Juan 1, del 5 al 3, ¿por qué el amor de Dios es tan grande? Que guardemos cada uno de sus mandamientos, para él es importante, y sus mandamientos no son penosos. Paul knows the law is good, but trying to follow the law is producing the opposite effect in him. Let's look at Romans 7 and verse 8. But sin, taking opportunity by the commandment, produced in me all manner of evil desire. Paul is trying to follow the 10 commandments, and it is producing an evil desire in him. That's not good, is it? Pablo sabe de que la ley es buena, pero trata de seguir la ley a su manera. El efecto muchas veces no es el deseado. Veamos Romanos 7 al 8. Pero el pecado se ha aprovechado la oportunidad y el cual a través del romper algún mandamiento puede ingresar. Produjo en mí todo tipo de deseos malignos. Pablo está tratando de seguir ciertamente los 10 mandamientos y está produciendo en él un deseo de malignidad muchas veces. Esto no es bueno, ¿verdad? In Romans 7 and verse 9, it says, but when the commandment came, sin revived and I died. Isn't that the opposite effect of what we desire when we try to follow God's commandments? Sin revives and it brings death. En Romanos 7 al 9, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿No es ese el efecto opuesto al que deseamos cuando tratamos de seguir los 10 mandamientos de Dios? El pecado revive y trae muerte. In Romans 7:10, it says, the commandment, which was ordained to life, I found to be unto death. Paul is saying, I thought the commandments were to bring me life, but they're killing me. They're bringing death. Romanos 7 al 10, el mandamiento fue ordenado de por vida. Descubrí que estaba muerto. Pablo dice que pese a los 10 mandamientos, pensé que los 10 mandamientos me iban a dar vida eterna, pero me están matando, están trayendo muerte. In Romans 7:11, it says, for sin, taking occasion by the commandment, deceived me, and by it slew me. Paul is saying the commandment deceived me and killed me. En Romanos 7 al 11, porque el pecado está aprovechando el mandamiento, me está engañando, pero me está matando a su vez. Pablo está diciendo de que el mandamiento me engaña muchas veces, pero me mata. This is a summary of what the 10 commandments were doing to Paul. It produced in Paul all manner of evil desire. It revived sin. It deceived Paul, and it was killing him. Why? Paul was following the 10 commandments in the wrong way. He was following the commandments in his own strength, in his own ability. His sin nature was still in operation. En Romanos 7, en resumen, Pablo lo que estaba haciendo con los mandamientos produjo en Pablo todo tipo de deseo maligno. Muchas veces revivió el pecado, engañó a Pablo y lo que estaba él pretendiendo hacer. ¿Por qué pasa esto? Pablo estaba siguiendo los mandamientos de manera incorrecta, estaba siguiendo los mandamientos a través de sus propias fuerzas y habilidades o a través de su naturaleza pecaminosa. Todo estaba
en funcionamiento. ¿Cuál es el propósito de los 10 mandamientos entonces? What is the purpose of the Ten Commandments? We find this in Romans 7, verse 7. I would not have known sin except through the law. The purpose of the Ten Commandments is to expose our sin or our sin nature. When we are not dead to our sin nature, the sin nature reacts to the commandments. The commandments are doing their job. The sin or sin nature is the problem. The purpose of the Ten Commandments, the Ten Commandments can't save us. The Ten Commandments do not give us power to live our Christian life. The purpose of the Ten Commandments is to reveal our sin. ¿Cuál es el propósito entonces de los 10 mandamientos? Romanos 7:7. No habría conocido el pecado si no fuera por la ley. El propósito de los 10 mandamientos es exponer nuestro pecado o naturaleza pecaminosa. Cuando no estamos muertos o nuestra naturaleza pecaminosa es una reacción directa sobre el hecho de ser humanos, los 10 mandamientos están haciendo su trabajo. El pecado o la naturaleza pecaminosa realmente son los problemas. In Romans 7 and verse 8, let's take out the reference to the commandment. And then it would read, but sin produced in me all manner of evil desire. Sin took opportunity by the commandment, and Paul's own sin or sin nature produced in Paul the evil desire. See, the commandments exposed Paul's sin. His sin nature was alive and well. It was Paul's sin nature that produced all manner of evil desire, not the commandments. The commandments just exposed them. El propósito de los 10 mandamientos era de que nos acerquen hacia la vida eterna, de que nos lleven hacia la vida cristiana, pero que a su vez puedan revelar el pecado para nosotros poder recapacitar constantemente. En Romanos 7 al 8, leamos el versículo 8 sin hacer referencia a los mandamientos. Pero el pecado produjo en mí todo tipo de deseo maligno. El pecado aprovechó la oportunidad de la malignidad y el propósito del pecado o la naturaleza pecaminosa de Pablo produjo toda clase de deseo maligno. Los mandamientos exponen la naturaleza pecaminosa de Pablo. Su naturaleza pecaminosa está viva y está bien. Fue la naturaleza pecaminosa de Pablo la que produjo todo tipo de deseo maligno y no los mandamientos. Let's look at Romans 7, verse 11, without reference to the commandments. For sin deceived me, and by it slew me. Sin took occasion by the commandments, but it was Paul's own sin or sin nature that deceived him and almost killed him. All the commandments did was show to Paul that his sin nature was alive and well. En Romanos 7 al 11, leamos los versículos 11 sin hacer referencia a los mandamientos. ¿Por qué el pecado me engañó y por ella me mató? El pecado tomó ocasión por los mandamientos, pero fue el propio pecado de Pablo, su naturaleza pecaminosa, lo que lo engañó y casi lo mata. Todo lo que hicieron los mandamientos fue mostrado por Pablo y su naturaleza pecaminosa estaba bien viva. Si nuestra naturaleza pecaminosa está viva, reaccionamos sobre los 10 mandamientos de manera negativa. If our sin nature is alive, we will react to the Ten Commandments in a negative way. Our sin nature hates the Ten Commandments with a vengeance. Our sin nature always reacts to the Ten Commandments in a negative way. Our sin nature doesn't like to be told what to do. Our sin nature doesn't care if it hurts us or hurts others. Our sin nature wants to do whatever it desires to do. The commandment exposes our sin nature. The commandments show us whether we are operating in our own strength and ability, which always brings defeat, or whether we're operating in the strength and ability of Christ, which always brings victory. Si nuestra naturaleza pecaminosa está viva, entonces reaccionaremos sobre los 10 mandamientos de manera negativa. Nuestra naturaleza pecaminosa odia los 10 mandamientos con mucha fuerza. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre reacciona a los 10 mandamientos de manera negativa. Nuestra naturaleza pecaminosa no le gusta que podamos hacer las cosas de la manera correcta. A nuestra naturaleza pecaminosa no le importa si sus acciones nos lastiman o nos perjudican. A nuestra naturaleza pecaminosa quiere hacer lo que él desea. Los mandamientos exponen nuestra naturaleza pecaminosa. Los mandamientos nos muestran si estamos operando de manera correcta en nuestra propia fuerza y habilidades para siempre traer victoria. Let's look at Romans 7:1. Or do you not know, brethren, for I speak to those who know the law, that the law has dominion over a man as long as he lives. Notice Paul is talking to Christians because he calls them brethren. He says they know the law.
Paul says the law has dominion over man as long as the man lives. That man is our sin nature. Our old man wants to do everything in his own strength and his own ability. Veamos Romanos 7 al 1. ¿O no conocen a los hermanos? Porque hablo con los que conocen la ley. ¿Qué es la ley? Que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras esté viva. Noten que Pablo está hablando con los cristianos porque él los llama hermanos y les dice que conocen la ley. Pablo dice la ley tiene dominio sobre todo hombre mientras el hombre esté vivo. El hombre es y tiene naturaleza pecaminosa, pero nuestro viejo hombre quiere hacer siempre todo bajo su fuerza, bajo sus propias habilidades. Remember in Romans chapter 6, when we accepted Jesus, when we put our faith in Jesus and what he did at the cross, God supernaturally placed us in Christ. We're baptized into his death. We're buried with him. Our old man was crucified with him, and we were resurrected with him. We're a new creation, a new man in Christ. The old man is dead. Our new man is dead to the law. We're dead to the condemnation of the law. We're dead to the penalties of the law. We are in Christ. Recuerden siempre Romanos 6, cuando aceptamos a Jesús, cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza sobre Jesús y lo que Él hizo en la cruz, Dios nos coloca nuevamente, sobrenaturalmente, en un estado de salvación. Fuimos bautizados en su muerte, fuimos sepultados con Él. Nuestro anciano fue crucificado, nuestro antiguo hombre fue crucificado también con Él, y fuimos resucitados con Él. Somos una nueva creación, un nuevo hombre en Cristo. Nuestro viejo hombre ha muerto, nuestra vieja naturaleza ha muerto. How do we obey the 10 commandments? We stay in Christ. Jesus obeyed every commandment. He did not even break one commandment. We fulfill the law because we're in Christ. The commandments are no longer grievous to us because we fulfill them in Christ. The law no longer has dominion over us because we're dead to the law because we're in Christ. ¿Cómo obedecemos los 10 mandamientos? Cuando estamos en Cristo. Jesús obedeció todos los mandamientos, ni siquiera rompió uno de los mandamientos, cumplió la ley a cabalidad porque estaba en Cristo. Los mandamientos ya no nos van a hacer cumplir lo que nuestra naturaleza pecaminosa quiere, porque cumplimos lo que dice Cristo, lo que dice la ley. La ley no tiene dominio sobre nosotros, estamos muertos cuando no cumplimos la ley o cuando no estamos en Cristo. In Romans 7, verses 2 through 4, it says, "For the law, which has a husband, is bound by the law to her husband as long as he lives. But if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband. So then, while her husband lives, she be married to another man, she shall be called an adulteress. But if her husband be dead, she is free from the law, so she is no adulteress, though she be married to another man. Wherefore, my brethren, you are also dead to the law by the body of Christ, that you are married to another, even to him, Jesus, who was raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God." En Romanos 7, del 2 al 4, para la mujer que tiene un marido, está obligada por ley hacia su marido a mantenerse con él mientras viva. Por el marido muere, ella estará, en el momento en que el marido muera, ella podrá estar libre y podrá obtener otro nuevo esposo. Entonces, si mientras su marido viviera, y si ella se casa o va a estar con otro hombre, deberían llamarla adúltera y así lo contrario. Pero si su marido muere, ella estaría libre por ley, para lo cual ya no deberían llamarla adúltera, aunque haya estado casada con otro hombre. Por tanto, hermanos míos, tú también estarás muerto sobre la ley si no cumples los mandamientos que nos puso Dios, que nos puso Cristo, que debemos estar casados directamente e incluso con Él, que nos resucita de entre los muertos, que nos da la posibilidad de tener vida eterna para llevarnos en el futuro a estar junto a Él. The law is the husband. The woman is every believer. Paul is saying that when we are in Christ, our old husband, the law is dead. And because our old husband, the law is dead, we are free to marry another. As believers, we marry the Lord Jesus Christ. We're married to him who was raised from the dead. And that is how we are to live our Christian life, in Christ, married to him. Siguiendo la analogía antes descrita, la ley sería el marido y la mujer es todo creyente.
Pablo está diciendo de que cuando estemos en Cristo, nuestro viejo esposo o nuestro viejo hombre bajo la ley ha muerto. Y porque nuestro viejo esposo, la ley, está muerto, no quiere decir que seamos nosotros libres para casarnos con otra persona. Como creyentes nos casamos, nos unimos, nos ligamos al Señor Jesucristo, estamos con Él siempre. Él nos resucitó y resucitará entre los muertos, así como cuando debemos vivir nuestra vida eterna cristiana en Cristo, casados, está directamente con Él. The scripture indicates that once we've accepted Christ, once we've been married to Christ, we cannot go back to our old husband, the law. We can't go back to trying to follow the 10 commandments in our own strength and our own ability. If we do this, we are committing spiritual adultery. We're married to Christ, but we're committing adultery against him. Las escrituras dicen del momento en que aceptamos a Cristo, una vez que estamos ligados directamente a Él, estamos casados con Él. No podemos volver a nuestro antiguo esposo, la ley. No podemos volver a intentar a seguir los 10 mandamientos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad. Si lo hacemos, estamos cometiendo adulterio espiritual. Estamos casados, ligados a Cristo. Por eso estaríamos cometiendo adulterio si nosotros volvemos hacia el viejo hombre, a volver a quebrar, a romper esos mandamientos. There are two ways we can live our Christian life. Hay dos formas en las que podemos vivir nuestra vida cristiana. One, in our own strength and ability. I can follow the 10 commandments in my own strength and ability. I can confess the word in my own strength and ability. I can read the word in my own strength and ability. I can fast in my own strength and ability. If I live my life in my own strength and ability, I will fail. En nuestra propia fuerza y habilidad puedo seguir los 10 mandamientos. Esa es la primera. Los 10 mandamientos a través de nuestro criterio, de nuestras propias habilidades, de nuestra propia fuerza. Puedo confesar en palabra propia de que mi fuerza me sacará del pecado, pero puedo por palabra decir de que no estoy directamente salvado. Si vivo la vida bajo mis propias reglas o leyes, voy a estar fallando y voy a seguir cometiendo pecado. La segunda es estar con la fuerza y junto al poder de Cristo y de lo que Él hizo en la cruz. Puedo seguir los 10 mandamientos con fuerza y la capacidad de Cristo. Puedo confesar a la palabra y a viva voz de que estoy con Cristo. Y puedo con palabra, a viva voz, ayunar, tener la capacidad de bloquear cada uno de estos pecados y evitar seguir mi vida como antes lo hacía. No fallaré si yo me mantengo en Cristo y con Cristo. The second way I can live my life is in the strength and ability of Christ. I can follow the 10 commandments in his strength and ability. I can confess the word in the strength and ability of Christ. I can read the word in the strength and ability of Christ. I can fast in the strength and ability of Christ. If I live my life in the strength and ability of Christ, I will not fail because Jesus does not fail. Si yo me mantengo mi vida en Jesús, voy a poder seguirlas, voy a poder mejorar mis habilidades, voy a poder mantenerme como una persona pura y sana, pero si sigo mi vida bajo los lineamientos y la ley que Cristo nos ha dado, y de esa manera no fallaré. The cross must always be the focus of our faith. I've made that decision. The cross will be the focus of my faith. I'm going to live my life in the strength and ability of Christ. I'll pray in Christ. I'll obey the 10 commandments in Christ. I'll read and confess the word in Christ. I'll fast in Christ. Then the love and power of God will flow through me to others, and there will be miracles and healings and deliverances and salvations because it's Christ in me, loving people. La cruz debe ser siempre el centro de nuestra fe. He tomado esa decisión. La cruz siempre será el centro de mi fe. Voy a vivir mi vida con fuerza, con la habilidad de Cristo. Oraré en Cristo, obedeceré los 10 mandamientos en Cristo, leeré y confesaré mi palabra de Dios en Cristo, ayunaré en Cristo. Entonces el amor y poder de Cristo fluirá por mí y se lo podría derramar hacia otras personas. Entonces habrán milagros, habrán curaciones, habrán liberaciones, habrá salvaciones. Por eso Cristo para mí lo es todo. Have you made your decision? Are you going to live your life in your own strength and ability or in the strength and ability of Christ? Have you made your decision? Are you going to live your life in your own strength and ability, in your own ability or in Christ? I'm going to live my life in Christ. Has tomado tu decisión.
¿Vivirás tu vida bajo tu propia fortaleza y tu propia ley? ¿O vas a vivir tu vida bajo la fortaleza de Cristo? Has tomado esta decisión ya. ¿Vivirás tu vida como te plazca, como tu viejo hombre, o cambiarás tu vida y te apoyarás en Cristo Jesús para vivirla? By the commandments, I've shown you that we have all broken every commandment and that we need Jesus. A través de los mandamientos les he mostrado de que cada uno de nosotros hemos roto los 10 mandamientos, pero tenemos que regresar nuestra vida en Cristo, a vivirla de otra manera. I've shown you that we've all told a lie. And if you tell a lie, what does that make you in the eyes of God? A liar. Les he mostrado de que el momento de que hablamos una o decimos una mentira, lo único que nos hace sobre los ojos de Dios es quedar como mentirosos. And Jesus said in another commandment, we should not commit adultery. And he said, we should not lust in our hearts, because if we do, we've committed adultery. We've all lusted after another person. If we lust after another person in our hearts, we committed adultery. And if we committed adultery, what does that make us in the eyes of God? An adulterer. Y nosotros el mandamiento que nos indica de que no cometamos adulterio, no necesariamente tienes que estar físicamente con la persona, sino el desear a esa otra persona en tu corazón. Eso bajo los ojos de Dios te convierte en un adúltero. And then the commandment says, thou shalt not kill. And I've shown you that if we hate our brother, the Bible says that we're a murderer and in danger of hellfire. So if we're a murderer, what does that make us in the eyes of God? A murderer. En los ojos de Dios también dice el mandamiento de que no debemos de matar, pero cuando nosotros odiamos a una persona o despreciamos a un hermano o hablamos mal de otra persona, eso sobre los ojos de Dios nos convierte en asesinos. So in 3 commandments, I've shown you that you're a liar, you're an adulterer, and you're a killer. Why should God let you into heaven? Entonces, en estos 3 mandamientos les demuestro de que cada uno de nosotros hemos sido mentirosos, asesinos, adúlteros. Entonces, ¿por qué Dios nos permitiría ingresar al cielo? We have to ask Jesus to forgive us and invite him into our life. And then the Bible says that we're in Christ, and then the righteousness of Christ will be given to us. Necesitamos pedir siempre perdón por cada uno de nuestros pecados y siempre decirle a nuestro Señor Jesús que nos perdone, que nos permita permanecer con Él, que nos dé fuerza, que nos dé salvación. If you'd like to make Jesus the Lord of your life, please pray this prayer after me. Si les gustaría hacer que Jesús sea el Señor de sus vidas, por favor, hagan esta oración junto a mí. Father, I come to you in the precious name of Jesus. Padre, yo vengo a ti en la preciosa presencia del Señor Jesús. And Jesus, I ask you to forgive my sins, and I invite you into my life as my Lord and Savior. Y Señor, yo te invito a que ingreses a mi vida como mi Señor y mi Salvador. I do not put my faith in anything that I do, Jesus, but I put my faith in you, Jesus, and what you did at the cross. Yo no pongo mi fe, Señor, en todo lo que yo puedo hacer, sino en lo que tú hiciste en la cruz y lo que haces por mí todos los días. I ask you for the gift of eternal life. I receive it, and I thank you for it. Recibo el regalo de la vida eterna a través de la salvación por todo lo que tú hiciste en la cruz. Yo te agradezco y lo recibo con mucha gratitud. Jesus, please be the Lord of my life and deliver me from all sin. Jesús, por favor, sé el Señor de mi vida y líbrame de cada uno de los pecados. Amen. Amén.